Pues nada, la bandina La Garrapiella al final lleva un concepto un poco cambiado de lo que lleva una bandina tradicional al uso, que suele ser una gaita, un instrumento de viento, clarinete, saxo, un curdión y tambor o bombo. Y lo que hicimos fue dar una vueltuca a todo eso, incorporamos una gaita que non está en la misma tesitura, y manteniendo un poco el concepto antiguo, al final, por lo menos, del formato. Y cambiamos un tambor por un redoblante, el saxo, bueno, utilizamos barítono en vez de un saxo alto o tenor, y la indumentaria también lleva un poco el cambio que hicimos, que veníamos de una indumentaria de bandina de traje tradicional, y cambiamos a un concepto un poco distinto. Sigue siendo histórico, porque estamos del siglo pasado, pero bueno, dimos ahí otro cambio a la estética también. Bueno, pues esmesando ya nuestro primer trabajo, está grabado en abril y mayo del año pasado y de 2022. Y bueno, en principio surgió como algo simplemente para grabar como una maquetina, 2, 3 temas, pero bueno, al final nos fuimos liando, nos fuimos gustando y acabamos por hacer 8 temas, un disco, y bueno, presentámoslo en el Festival Intercéltico de Lorient el año pasado. Y bueno, en este disco se pueden encontrar tanto temas tradicionales como temas también de fuera. En él contamos con la colaboración de Carla Loreto e Irache de Algaire, que ponen voz a unos valses que denominamos valses de la Garrapiella, llamámoslos así, que bueno, son unos valseados, unos agarraos tradicionales. Y también contamos con la colaboración de Odón del Paganeu, que pon voz a una tonada, a Rimadín aquel roble. Y bueno, el disco está grabado en los estudios 1540 de Luis Enén, en Perdones, y la verdad que estamos encantados con la acogida que está teniendo y muy contentos con bueno, todos los bolos que están saliendo y con la acogida que está teniendo el disco. Hombre, está claro que hay un reflejo también de la sociedad, y si hay formaciones estrella tipo Tanxugueires o otro tipo de formaciones que llamen a que la gente se anime a bailar, lógicamente pídente que tú seas una parte importante de ese proyecto. Entonces, claro, a nosotros llámenos porque, quieras que no, estás escuchando algo que se sale de lo normal, que estás tocando parte del repertorio para que baile, y también tanto por ese carácter más social, más abierto en todo el ámbito más nacional, incluso internacional, y también por el impulso de iniciativas como las Noches en Danza, que te lo dan un poquitín ya más masticado para que puedas avezarte, y ya que estás en ello y ya profundizar, pues, oye, a nosotros nos viene bien, nosotros parte del repertorio tenemos ya preparado, aunque no fuera pensado al 100% para el valle, si cumples con los estándares, estás ahí en la escena.